Hola, hoy nos metemos de lleno con una figura fascinante, compleja donde las haya. Søren Kierkegaard, el filósofo danés del siglo XIX. Hola. Sí, un pensador que no deja indiferente, desde luego. Tenemos bastante material sobre él, apuntes biográficos que, ya nos dan pistas de una vida marcada por la melancolía, una fe muy intensa. También fragmentos de sus obras más conocidas, como El diario de un seductor o Temor y temblor. Y análisis de sus ideas clave, claro. La angustia, la subjetividad y también cómo su pensamiento resonó después. Exacto. La idea hoy es intentar desentrañar un poco esas ideas centrales de Kierkegaard sobre qué significa existir, sobre la fe y sobre todo esa importancia que le da al individuo. Entender cómo sus propias experiencias y ese estilo tan particular suyo dieron forma a una filosofía que, sigue dando que hablar hoy. Pues sí. ¿Listos para este análisis? Yo diría que empecemos por ahí, por esa figura clave, el individuo frente al sistema, ¿no? Porque una de las cosas que más llama la atención de Kierkegaard es esa insistencia casi machacona en el individuo. Sí, totalmente. Hay que pensar que escribía en una época, dominada por los grandes sistemas filosóficos, ¿no? Como el de Hegel, que tendían un poco a disolver lo particular en lo universal. Claro. Y de repente llega Kierkegaard y ¡pam!, pone todo el foco en la persona concreta, la de carne y hueso, la que siente, la que sufre, la que elige. Y suelta esa frase que suena tan potente. La subjetividad es la verdad. A ver, ¿cómo tenemos que entender esto? No es fácil de primeras. No, no lo es. Es un punto de partida fundamental y, sí, es desafiante. Kierkegaard reacciona con mucha fuerza contra lo que él ve como la abstracción vacía de esos sistemas, sobre todo el hegeliano. Ajá. Para él, la verdad que de verdad importa no es una fórmula objetiva, distante, sino la verdad que es significativa para un sujeto que existe aquí y ahora. Critica mucho ese pensamiento especulativo que parece olvidar que quien piensa es un ser humano, inmerso en la existencia, un ser que está, como él dice, en constante proceso de devenir, de llegar a ser. O sea que existir no es un concepto, sino una tarea. Exacto, una tarea personal, a veces muy dura. Por eso le da tanta importancia a la interioridad, a la pasión. Como dicen algunas fuentes, veía una necesidad enorme de autenticidad, una llamada a dejar de moverse por inercia, ¿sabes? Social o intelectual, y empezar la difícil conquista de ser uno mismo. Entiendo. No es una verdad de pizarra, como decía, sino una verdad vivida. Y para este individuo que busca su camino, él describe como una especie de itinerario vital, ¿no? Las famosas 3 etapas o estadios. La estética, la ética y la religiosa. Eso es. En la primera, la estética, suena como muy juvenil, ¿no? Búsqueda de placer, de lo interesante, la novedad constante. Así es. La etapa estética se caracteriza por vivir en la inmediatez, buscando el goce, sea sensorial o intelectual, y sobre todo evitando a toda costa el aburrimiento y el compromiso. Claro. Y El diario de un seductor, que está dentro de o lo uno o lo otro, es una ilustración literaria magnífica y bastante perturbadora de esta esfera. El personaje Johannes, ¿no? Justo. Johannes es el arquetipo del esteta. No busca una relación real, un vínculo duradero con Cordelia, sino el juego mismo de la seducción. Mantener el interés, explorar la posibilidad hasta agotarla. Su objetivo, como él mismo reflexiona, no es tanto poseerla físicamente, sino llevarla al punto culminante de la entrega, al momento en que ella lo sacrificaría todo por él. Y justo entonces, zas, retirarse, cortar el hilo. Uf, qué cruel, ¿no? Es una estrategia sutil y muy cruel. Como se indica en alguna fuente, la deja doblegada en su intimidad, sumida en una duda terrible porque no hay una ofensa concreta, no hay una promesa rota tangible a la que agarrarse para entender su dolor. Es manipulación pura. Manipulación psicológica, sí, que opera en lo ambiguo. En los textos introductorios al diario está esa carta ficticia, pero tremendamente elocuente, de una víctima anterior que le escribe. Te llamo mío, mi seductor, mi embaucador, mi enemigo, tu maldición. Qué fuerte. La víctima queda atrapada sin poder ni siquiera articular bien su sufrimiento, porque la relación fue diseñada para ser efímera,
casi irreal desde la perspectiva del seductor. Es una exploración muy oscura de esa búsqueda de lo interesante llevada al límite, y esta primacía de la idea, de la posibilidad, sobre la realidad comprometida, aparece en otras obras suyas. Sí, encontramos un eco claro en La repetición. Ahí presenta a un joven que casi desde el momento en que se enamora ya está como mentalmente distanciado, predispuesto a recordar ese amor como una experiencia pasada en lugar de vivirlo plenamente en el presente. O sea, agota la posibilidad en su cabeza antes de vivirla. Eso es. Es, de nuevo, esa mentalidad estética que valora la idea, la reflexión, la fantasía, por encima del compromiso ético sostenido en el tiempo. El propio texto sugiere que la verdadera repetición, entendida como reanudar de forma significativa la vida o el compromiso, no pertenece a la esfera estética, sino a la ética o la religiosa. Claro, el esteta, al buscar siempre lo nuevo, se condena a no encontrarlo realmente. Justo. Entonces, esta etapa estética, aunque parezca atractiva al principio, parece que lleva a un callejón sin salida. O el aburrimiento, o peor, la desesperación. ¿Y qué viene después? Entiendo que la etapa ética es un intento de superar eso. Exactamente. La etapa ética representa la elección de uno mismo, pero en términos de responsabilidad y compromiso con normas universales. Es el reino del deber, de la ley moral, el matrimonio como institución paradigmática de ese compromiso a largo plazo. Vale. Aquí, el individuo ya no vive para el instante fugaz, sino que asume su lugar en la sociedad, acepta obligaciones, busca la coherencia, la continuidad en su vida. La repetición aquí tiene un sentido positivo. Es la constancia en el deber, la fidelidad al compromiso elegido. Frente a la dispersión del esteta, el ético elige, se define. Se define a través de sus actos y responsabilidades. Es un paso importante hacia la autoconciencia y la integración social. Sin embargo, para Kierkegaard, la esfera ética, aunque sea superior a la estética, tampoco es el final del camino. Puede volverse una forma de conformidad, ¿sabes?, donde el individuo se define totalmente por su rol social o por cumplir la ley y quizá pierde esa relación única, personal, con algo que trascienda lo puramente humano o social. Entiendo. Da estructura, pero quizá no responde a las preguntas más profundas. Eso es. La ética proporciona estructura y significado, pero puede no responder a las preguntas más hondas del espíritu, a la relación del individuo con lo absoluto, con lo eterno. Y ahí es donde entra la tercera etapa, la religiosa, que parece implicar una ruptura todavía más radical. Aquí es donde introduce ese concepto tan polémico, ¿no?, del salto de fe. Sí. Ya no se trata de entender con la razón, ni de cumplir normas éticas universales, sino de algo distinto. Un compromiso apasionado ante lo que objetivamente parece incierto o incluso absurdo. Has dado totalmente en el clavo. El salto de fe es precisamente eso, un movimiento que trasciende la razón y la ética universal. Y el ejemplo cumbre que Kierkegaard analiza de forma magistral en Temor y Temblor es la historia bíblica de Abraham e Isaac. La historia del sacrificio. Exacto. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Isaac, el hijo de la promesa, lo que da sentido a toda su vida. Desde cualquier perspectiva ética humana, la orden es monstruosa, inmoral. Un padre debe proteger a su hijo, no matarlo. Claro, es lo contrario a la ética. Pero Abraham obedece. Y aquí Kierkegaard introduce esa idea de la suspensión teleológica de la ética. Suspensión teleológica. Suena complejo. Significa que la relación absoluta del individuo con Dios, el telos, el fin absoluto, puede requerir suspender temporalmente las obligaciones éticas universales. Abraham no actúa por el bien de la comunidad ni siguiendo una ley moral comprensible para todos. Actúa en una relación directa, privada y paradójica con Dios. Su fe no es comprensible en términos éticos generales. Y lo más desconcertante es la naturaleza de esa fe. Según lo lee Kierkegaard, Abraham no es simplemente alguien resignado a cumplir una orden terrible esperando una recompensa futura. No. No. Él cree en virtud de lo absurdo. Cree, contra toda evidencia y lógica humana, que Dios le pedirá que sacrifique a Isaac y que, de alguna manera incomprensible, se lo devolverá en esta vida. Es una fe que desafía la razón por completo. Una fe en la paradoja. Justamente. No es resignación, es fe en la paradoja. Y un elemento crucial en la interpretación de Kierkegaard es el silencio de Abraham. Es verdad, no lo explica. No puede explicarle su intención a nadie.
ni a Sara, su mujer, ni a su siervo, ni siquiera a Isaac mientras suben al monte Moria. Si intentara justificarse ante los demás, si buscara comprensión o aprobación humana, estaría volviendo al plano ético, intentando hacer comprensible lo incomprensible. Estaría, como dice Kierkegaard a través del seudónimo Johannes de Silencio, tentando a Dios, porque la prueba está precisamente en esa soledad absoluta, en esa responsabilidad individual intransferible ante el mandato divino. ¿Esa soledad? Esa incomunicabilidad de lo absoluto, esa soledad radical, es una manifestación de la angustia que es inherente a la fe auténtica. Esa soledad, esa confrontación con lo absurdo, la dificultad de la elección, parece que nos lleva directos a otros dos conceptos centrales en su pensamiento: la angustia y la desesperación. Se mencionan obras clave como el concepto de la angustia y la enfermedad mortal. Sí. La desesperación, en particular, la describe como una enfermedad del espíritu, algo más profundo que la simple tristeza. ¿Cómo se relacionan estos conceptos con todo este camino del individuo? Son absolutamente centrales, sí. La angustia, Angst, que analiza en el concepto de la angustia, está ligada a la libertad, a la conciencia de la posibilidad. Es ese vértigo de la libertad que experimenta el ser humano ante el abismo de sus propias posibilidades de elección, especialmente la posibilidad de pecar, de equivocarse. No es miedo a algo concreto, sino... No, es una aprensión ante la nada, ante la propia libertad indeterminada. Y la desesperación, Fortívelse, que explora a fondo en la enfermedad mortal, es todavía más fundamental. Kierkegaard la considera la enfermedad hasta la muerte, no porque lleve a la muerte física, sino porque es una muerte espiritual, una condición en la que el yo no logra relacionarse bien consigo mismo y con el poder que lo estableció, digamos, Dios o lo eterno. Y analiza distintas formas, ¿no? Exacto, analiza varias formas. Está la desesperación de no querer ser uno mismo, que llama desesperación debilidad. Aquí, el individuo huye de sí, se pierde en lo exterior, en lo trivial, o desea ser otro para escapar de un sufrimiento que siente como ajeno. Y luego está la desesperación de querer ser uno mismo de manera desafiante, la desesperación desafío. En este caso, el individuo se afirma a sí mismo de forma puramente finita, negándose a reconocer su dependencia de algo trascendente, queriendo ser su propio creador, su propio dueño absoluto. Es interesante cómo distintos análisis posteriores han recogido esto. Adorno, por ejemplo, parece sugerir que para Kierkegaard, esta desesperación nace de una existencia que carece de sentido inmanente, y el sujeto se refugia en una interioridad aislada, esperando algo que no llega. Sí, es una lectura. Y Jordan Peterson, por otro lado, conecta la desesperación con el rechazo a asumir la existencia como un hacerse, como esa elección continua ante la eternidad. Son como distintas caras de esa relación rota del yo consigo mismo. Sin duda. En el fondo, todas las formas de desesperación, para Kierkegaard, derivan de una relación fallida del yo con su propia estructura fundamental. Ser una síntesis de finito e infinito, de temporal y eterno, de necesidad y posibilidad, que tiene que elegirse a sí misma en relación con la instancia que la fundamenta. O sea que la desesperación es básicamente... Es, en esencia, no aceptar o no vivir acorde a la tarea de la existencia con la pasión, la interioridad y la conciencia que requiere. Es no querer ser el yo que uno está llamado a ser. Todo esto nos lleva a pensar en cómo comunicar ideas tan íntimas, tan existenciales. Y aquí nos topamos con otra de las rarezas de Kierkegaard, su estilo literario. Ajá. El uso de tantísimos seudónimos, Johannes de Silencio, Johannes Climacus, Vigilius Hofniensis, la ironía constante, lo que él mismo llamó la comunicación indirecta. Es curioso, ¿por qué no exponer sus ideas de forma clara y directa como haría un profesor de filosofía? Mencionabas antes que su tesis fue sobre la ironía en Sócrates. Parece que esto fue algo muy pensado. Fue absolutamente deliberado y es inseparable de su mensaje. Sí. El propósito de la comunicación indirecta y los seudónimos era precisamente evitar que el lector adoptara una postura pasiva, ¿sabes? Que se limitara a memorizar y repetir ideas sin haberlas asimilado existencialmente. Quería evitar crear loros. Exacto. Quería evitar crear discípulos que fueran meros loros.
La ironía, las distintas voces seudónimas que presentan perspectivas diversas, a veces conflictivas, la estética, la ética, distintas visiones de la fe, las historias parabólicas, todo está diseñado para provocar al lector, para incomodarle, para obligarle a tomar partido, a reflexionar por sí mismo y al final a existir de una manera más consciente a través del encuentro con el texto. Interesante. En el postscriptum no científico y definitivo a las migajas filosóficas, critica abiertamente a los profesores y a los predicadores de su tiempo que hablaban sobre la existencia, la fe, el sufrimiento, desde la comodidad de la objetividad académica o religiosa, olvidando que ellos mismos eran sujetos existentes implicados en esas mismas cuestiones. La comunicación indirecta es una forma de atacar esa falsa objetividad. Eso es. Además, en su diálogo imaginario con la figura de Lessing, que también aparece en el postscriptum, Kierkegaard, hablando a través del seudónimo Johannes Climacus, expresa su admiración por cómo Lessing sabía mantener su distancia, cómo buscaba que todo el mundo fuera libre en su relación con él. ¿Para no condicionar? Justo, para no fomentar esa repetición mecánica de ideas. La comunicación indirecta es, en este sentido, una forma de respetar la libertad subjetiva del otro. Es fascinante pensarlo así. El estilo no es un adorno, es parte integral del proyecto filosófico. Es como si quisiera que el propio acto de leer fuera una especie de ejercicio existencial para el lector, forzándole a hacer su propio salto interpretativo y personal. Totalmente. Ahora, este enfoque tan individualista, tan centrado en la pasión, la paradoja, y a menudo tan crítico con las instituciones, especialmente con la Iglesia luterana danesa de su época, ¿cómo fue recibido? Hoy se le reconoce como un precursor clave del existencialismo, ¿no? Con influencia en figuras como Camus o Sartre. ¿Pero fue siempre así? Pues su recepción fue compleja y en gran medida tardía. En vida fue una figura polémica en Copenhague, conocido tanto por sus escritos como por sus jaleos públicos, especialmente ese ataque final a la cristiandad establecida. Sí, la crítica a la Iglesia oficial. Exacto, pero su influencia filosófica profunda se manifestó sobre todo en el siglo XX. Conceptos como la angustia existencial, la desesperación como algo constitutivo de la condición humana, la elección radical, la primacía de la subjetividad, la crítica a la masificación, resonaron enormemente en pensadores existencialistas, tanto ateos como religiosos, y también en la teología dialéctica. Figuras como Unamuno, por ejemplo. Sí, figuras tan distintas como Miguel de Unamuno aquí en España, que encontró en él un hermano en la angustia vital, aunque confesaba no poder dar el salto de fe kierkegaardiano. Claro. O Jean-Paul Sartre en Francia, cuya famosa frase «la existencia precede a la esencia» y su énfasis en la libertad radical y la responsabilidad individual tienen conexiones clarísimas con la angustia ante la libertad que describe Kierkegaard. O sea que sí, ¿se le ve como un precursor fundamental? Sí, pero también, y cada vez más, se le reconoce como un pensador original y de una talla enorme, por derecho propio, no solo un puente hacia otros. Su obra sigue generando debate e interpretación, vamos. Entendido. No es solo el padre del existencialismo, sino una voz única cuyas preguntas siguen vivas. Totalmente. Su crítica feroz a una fe cómoda, socialmente aceptada, pero existencialmente vacía, a lo que él llamaba cristiandad, en contraste con el cristianismo radical del Nuevo Testamento, sigue siendo increíblemente provocadora hoy en día. Sí, eso resuena mucho. Su insistencia en la interioridad, en la pasión, como vehículo de la verdad subjetiva, en la dificultad y la paradoja inherentes a ser un individuo auténtico, sea o no en un contexto religioso, choca frontalmente con cualquier tendencia al conformismo, a las respuestas fáciles, a la disolución del yo en la masa o en sistemas abstractos. Nos recuerda constantemente que existir es una tarea personal e intransferible. Hemos recorrido un camino intenso, explorando la vida y el pensamiento de Søren Kierkegaard. Desde esas sombras biográficas, la melancolía heredada del padre, la ruptura con Regina Olsen que parece proyectarse en sus reflexiones sobre el amor, el compromiso o la renuncia, hasta las cimas conceptuales de la fe como pasión paradójica, la angustia ante la libertad y la desesperación como enfermedad del espíritu. Sí, ha sido un viaje denso. Lo que emerge es una tensión constante, ¿verdad? La del individuo apasionado, buscador de autenticidad, frente a un mundo que a menudo ofrece la comodidad de lo general, ya sea el sistema filosófico que lo abarca todo, o la religión, convertida en costumbre social.
Kierkegaard nos deja con preguntas muy incisivas, no tanto sobre qué debemos creer o pensar, sino sobre cómo vivimos aquello en lo que decimos creer o incluso aquello en lo que no creemos. Importa el cómo. Nos obliga a mirar hacia nuestra propia interioridad, a cuestionar la autenticidad de nuestras elecciones más fundamentales. ¿Son nuestras convicciones un reflejo de la sociedad o un compromiso personal y apasionado? Nos recuerda que la existencia no es algo estático, sino un continuo devenir, una tarea siempre inacabada. Y quizás, para terminar, podríamos volver a esa idea de la repetición que mencionamos antes. Nos deja pensando, ¿es realmente posible repetir, de forma genuina y significativa, una experiencia vital profunda como el amor, la fe o incluso un compromiso ético? Esa es una excelente pregunta para llevarnos, sí. ¿O acaso la búsqueda incesante de lo interesante, esa característica tan propia de la etapa estética que él criticaba y que quizás resuela tanto con ciertos aspectos de nuestra cultura contemporánea obsesionada con la novedad? ¿Nos impide esa búsqueda encontrar la profundidad? Nos impide encontrar la profundidad que solo puede venir de un compromiso real, sostenido y, sí, repetido en el tiempo. ¿Somos capaces de encontrar lo nuevo en lo aparentemente viejo, la profundidad en la constancia? ¿O estamos condenados a la superficialidad de lo efímero? Kierkegaard nos deja esa inquietud ahí flotando. Una inquietud valiosa sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración del pensamiento siempre desafiante de Søren Kierkegaard. Gracias a ti. Hasta la próxima.